Gracias Dios porque nos permites reunirnos para aprender un poco más de ti. Trae sabiduría, trae entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. De pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable vamos a necesitar como siempre para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 60, segunda de Corintios capítulo 11, versos 16 al 21. Sufrimientos de Pablo como apóstol. Y dice nuestro texto: otra vez digo, que nadie me tenga por loco o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Ahora, Pablo ahora hablará de aquellas cosas por las que ha tenido que pasar como ministro de Cristo, lo que nos enseñará en primera instancia que el servicio al Señor no es algo que nos proteja de todo mal. Es decir, no hay un escudo protector invisible para los ministros que los proteja de las acechanzas del diablo y de los peligros del mundo. No, de ninguna manera. Por el contrario, los ministros somos unos de los más atacados y los que con mayor frecuencia nos encontramos en la mira del enemigo. Si alguien quiere el diablo ver caer en pecado, es a un ministro de Dios. De esa manera afectará a muchos en la iglesia. Y es que a veces se nos olvida que un ministro es alguien como tú y como yo que también atraviesa por problemas, dificultades y situaciones difíciles. Algo que en verdad debió habernos quedado claro a través de la pandemia de COVID por la que acabamos de pasar, ya que fueron muchos los ministros que cayeron presa del contagio y que por desgracia muchos los que también murieron. A los ministros no se nos dio un escudo protector en contra del virus. No. Enfermaron de la misma manera que todos y tuvieron que ser medicados como todos y se les vacunó de la misma manera que a todos. Y a ellos también, o con mayor razón, les afectó la situación económica porque el COVID no solamente se llevó vidas, sino que también acabó con trabajos y ministerios. Porque no hubo reuniones y ellos viven del diezmo y las ofrendas que se recogen en las reuniones. Por lo que muchos de ellos se vieron obligados a buscar otro trabajo y abandonar el ministerio a tiempo completo para poder sustentar las necesidades de sus familias. No dejaron a Cristo, no abandonaron al Señor, siguieron siendo creyentes y Dios sigue viendo por ellos. Pero en realidad los que se vieron más afectados fue la iglesia misma, pues perdió servidores que enseñaran al pueblo con mayor eficiencia a temer a Dios. Ahora, Pablo nos hablará de todas estas cosas y comienza diciéndonos, 2 de Corintios 11:16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco o de otra manera, recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. ¿Qué es lo que Pablo consideraba una locura? El que como ministros de Cristo se gloriaran, se enorgullecieran de sus credenciales y supuestos logros en la obra de Dios. Algo que con mucha frecuencia hacían los falsos apóstoles a los que llamó superapóstoles. Ellos se presentaban a sí mismos como grandes ministros que habían hecho grandes obras, que habían iniciado grandes proyectos y que habían estudiado a los pies de grandes maestros. ¿Les suena conocido o familiar? Bueno, pues claro que le tiene que sonar familiar. Eso es precisamente lo que hoy en día no dejamos de ver en los congresos y reuniones de enseñanza organizadas para miles. Los presentadores de los ministros los anuncian con títulos exagerados y obras interminables. Algo de lo que ya hablamos en la enseñanza de la semana pasada. Para Pablo eso es una locura. Y la pregunta es, ¿por qué?
¿Por qué es una locura el gloriarse de sus credenciales? Porque nada tuvo o tuvieron que ver tus credenciales o tus esfuerzos personales para que Dios te llamara a su servicio. Lo que hace, escúchame bien, lo que hace efectivo tu servicio no es lo que tú eres, no es lo que tú sabes, no es lo hábil que eres al hablar o el dinero que estás dispuesto a invertir en la obra. No. Lo que hace efectivo tu servicio a Dios es el Dios que te ha llamado. Déjame que te lo enseñe a través de la vida de Moisés. La Biblia enseña que cuando Moisés fue llamado por Dios para regresar a Egipto y convertirse en el instrumento que Dios usaría para liberar a su pueblo, Dios lo llamó a través de una zarza que se quemaba, pero no se consumía. Cuando él fue a ver lo que pasaba, Dios le habló y le pidió que se descalzara, pues el lugar en que se encontraba era santo, porque la presencia del que es santo había santificado el lugar. Después le dijo que había escuchado el clamor de su pueblo y que en respuesta a ese clamor lo enviaría a él para que los libertara. ¿Qué contestó Moisés? Ya entramos en contexto, ahora vamos a Éxodo capítulo 3, verso 10, Biblia. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora, quiero que observe cómo es que Moisés se mira a sí mismo como la razón por la que Israel será liberado, y bajo esa perspectiva, pues tiene razón. Si él es la causa, ¿quién es él? ¿Quién es él? Solo es un hombre que, aunque estudió junto a Faraón, no es mejor que él. ¿Quién es él? Solo es un hombre que comete errores tan grandes y graves que mató a un egipcio convirtiéndose en un asesino. ¿Quién es él? Solo es un hombre que huyó de las consecuencias de sus errores y lo perdió todo de la noche a la mañana. ¿Quién es él? Solo es un hombre que no se pudo emplear en otra cosa que no fuera el ser pastor de ovejas y trabajar para su suegro. Pero Dios le hace ver las cosas desde la perspectiva correcta. No iría ante Faraón a sacar al pueblo por quien era él, sino que lo haría por quien lo enviaba y estaría con él todo el tiempo, Dios mismo. La fuerza, el poder y la grandeza de Moisés no residían en Moisés mismo, sino en el Dios que lo había llamado, en el Dios que lo llamó y lo capacitó para hacer aquello a lo que lo llamó a hacer. Y de la misma manera sucede con los ministros de Cristo. El poder y la autoridad del ministro no radica en el ministro mismo, porque yo te pregunto, ¿quién es él? Bueno, la Biblia sí nos dice, 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie, absolutamente nadie, se jacte en su presencia. ¿Qué fue lo que Dios escogió? ¿Quiénes somos? Necios, débiles, viles, menospreciados, lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguno de nosotros que servimos al Señor nos jactemos de que fuimos llamados porque éramos algo. Y precisamente por eso es una locura jactarse, es una locura creer que la obra de Dios se hace en base a la capacidad del obrero. La obra de Dios se hace gracias al Dios que llama a la persona para trabajar en su reino y que lo capacita para hacerlo. De Él son los dones, a Él le debemos lo que sabemos y los recursos finalmente también son de Él. Es Él quien a través de su espíritu toca el corazón del pecador y hace que se arrepiente y le entregue su vida. Así que, ¿qué de la obra de Dios depende del obrero? Dios llama, Dios capacita y Dios obra. Todo es de Dios y para Dios.
Pero como los falsos ministros, llamados por Pablo superapóstoles, se jactaban de todas estas cosas, Pablo advierte que él por un momento y como si estuviera igual de loco que todos ellos, hablará de sus logros, hablará de sus credenciales y padecimientos en la obra del Señor. Verso 17. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Les advierte que lo que hablará en primer lugar no viene del Señor, no es inspirado por el Espíritu Santo, no es la manera en que Dios obra, no tiene nada que ver con lo que Dios ha hecho a través de él, sino que lo que hablará lo hará en la carne, es decir, de acuerdo con lo que la capacidad y vanagloria del hombre hacen. Y lo hace de esta manera porque él mismo enseñó que tanto el espíritu como la carne se encuentran en sentidos opuestos de la balanza, es decir, uno en contra del otro. ¿Dónde? Gálatas 5:17, que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Quiénes se oponen entre sí? El deseo de la carne se opone al deseo del espíritu. Son contrarios uno de otro. El que obra conforme a la carne está dejando de lado al espíritu, y el que obra conforme al espíritu está dejando de lado a la carne. El espíritu busca glorificar a Dios, la carne busca glorificarse a sí misma, busca glorificar al hombre por el hombre. El espíritu nos lleva a confiar en Dios y en el poder de su fuerza. La carne pretende llevarnos a confiar en nosotros mismos, es decir, en nuestras capacidades y suficiencias. Ese fue el error de Moisés y que lo llevó a matar al egipcio. Él pensó que sería en su capacidad el que Israel sería libre, y en lugar de convertirse en un libertador se convirtió en un asesino. Ese es el error de todos aquellos que confían en ellos mismos, en sus capacidades y credenciales interminables. Creen que es por ellos que las personas se convierten y que la obra de Dios se lleva a cabo, cuando en realidad lo único que hacen es engañar a la gente y enviarla al infierno. Algo que el mismo Señor Jesús les dijo a los fariseos y maestros de la ley, que de igual manera confiaban en ellos mismos y no en el Señor. Vamos a verlo. Mateo capítulo 23, verso 15, que dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Es decir, ellos hacían la obra de Dios en sus esfuerzos, en su capacidad, y cuando ganaban a un seguidor a través de la larga exposición de sus muchos argumentos que estaban basados en la sabiduría humana y de esa manera lograban convencerlos, los hacían hijos del infierno 2 veces peor que ellos mismos. Ahora, ¿cuál es el reclamo de Pablo en contra de estos, verdad? De estos de la iglesia a los cuales les está reclamando. ¿Cuál es el reclamo? Verso 19. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. El reclamo es que la iglesia toleraba, la iglesia recibía a estos falsos ministros y sus igualmente falsas doctrinas. Es decir, en lugar de rechazar a los falsos apóstoles junto con sus enseñanzas, la iglesia los recibió a ellos y lo que enseñaban contaminando de esta manera la sana doctrina. En lugar de rechazarlos, los recibieron a ellos sus falsas doctrinas y contaminaron la sana doctrina. Una estrategia muy usada por el diablo hasta nuestros días. Él no busca que rechacemos todo el mensaje del evangelio, no. A él le basta con que permitamos que ese mensaje se contamine. Mira, ¿qué pasaría si a un garrafón de 20 litros le ponemos 10 mililitros de aguas negras? Solo 10 de aguas negras. Echamos a perder el agua, ¿no es cierto? Pero si solo le echamos un poquito de agua contaminada. Pero esa agua contaminada nos echó a perder todo. Y lo mismo sucede con la doctrina. No se trata de negar que Cristo salva, no.
sino de hacernos creer que además necesitamos de las obras para hacerlo. No se trata de negar que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, no, sino de hacernos creer que para hacerlo necesitamos vivir vidas irreprensibles. No se trata de negar que Jesús murió por nosotros en la cruz, tampoco, sino de hacernos creer que no era Dios hecho hombre. ¿Se da cuenta? El diablo no busca negar el mensaje, sino contaminarlo con falsa doctrina. A lo que yo te pregunto, ¿no sucede lo mismo hoy en día con esos ministros de nuevas doctrinas? Porque vienen hablando de cosas que dicen que el Espíritu Santo se las reveló, pero que claramente contradicen el mensaje del Evangelio. Vienen predicando un Evangelio en el que Dios no se encuentra en el centro de él, sino en el que es el mismo hombre el que ocupa ese lugar. Un mensaje que no exalta la soberanía de Dios, sino que pretende hacer de ese Dios soberano nuestro mayordomo. ¿Qué piensas de todo eso? Bueno, Pablo les reclama no solo el haberlos recibido, sino el haberse sometido a ellos. Veámoslo, verso 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. ¿Qué hacían estos falsos? Bueno, lo primero que nos dice es que los esclavizaban. Es decir, los habían despojado de su libertad con la cual habían sido hechos libres en Cristo, para volverlos nuevamente esclavos de la ley, de los ritos, de los sacrificios, de los días de fiesta. Es decir, esclavos de una religión que de ninguna manera podía salvarlos. Habían sido hechos libres por aquel que nos da verdadera libertad, pues la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y habían sido libertados de todos estos ritos, de todos estos sacrificios, de todos estos días de fiesta, de guardar los más de 600 mandamientos que la ley obligaba al hombre a hacerlo, porque de esa manera viviría. Y ahora estos los volvían a esclavizar y atar a todas estas cosas. Pero no solamente nos dice que los esclavizaban, sino que dice que los devoraban. El mismo Señor Jesucristo en Lucas 20:47 enseñó que los falsos ministros devoraban las casas de las viudas, es decir, que saqueaban, que les quitaban lo que tenían. Estos hacían lo mismo con la iglesia. Los despojaban de sus pertenencias, claro, en el nombre de Cristo. En tercer lugar, aquí nos dice que si alguno toma lo vuestro, pero en el original se lee mejor de aquellos que se aprovechaban de ellos. Es decir, se aprovechaban de ellos en tercer lugar. Estos falsos se aprovechaban de su buena voluntad, de su buen ánimo, para ayudar, para hacer de ellos el objeto de su casa, y no solo tomar de ellos lo que es material, sino hasta someterlos a su voluntad. En cuarto lugar dice, si alguno se enaltecían, es decir, imponían su dominio sobre ellos y se jactaban con otros de hacerlo. Eso es enaltecerse. Imponían su dominio y luego se jactaban con otros de, mira cómo los tengo, mira cómo los traigo. ¿Ok? Y en quinto lugar dice, si alguno os da de bofetadas, es decir, los maltrataban. El maltrato es probable que no solamente hubiera sido verbal, que no solamente hubieran sido groseros o poco corteses o exigentes o autoritarios, sino que incluso hubieran llegado al extremo de golpearlos o someterlos a alguna penitencia que atentara en contra de su integridad física. ¿Ok? Este es el reclamo de Pablo, que los toleran, que los reciben y que se someten a ellos. Ahora, en verdad deseo que lo pienses un instante y que respondas a lo siguiente. En tu iglesia, ¿te
te esclavizan al hacerte creer que solo allí hay salvación. Es decir, tú no puedes ir a ningún otro lugar, no te puedes congregar en ninguna otra iglesia que no pertenezca a esa asociación, porque no hay salvación más que en ese lugar. Te dicen que es la única iglesia que tiene sana doctrina. No vas a encontrar sana doctrina en ningún otro lugar como en este lugar. O que tienes que hacer buenas obras para ser salvo. O que tienes que guardar los días de fiestas religiosos para agradar a Dios. O en segundo lugar, en tu iglesia te piden dinero todo el tiempo más allá del diezmo y la ofrenda. ¿Te animan a hacer pactos con Dios a través de dinero? ¿Te profetizan prosperidad a cambio de lo que tienes? En tu iglesia, en tercer lugar, para irte de vacaciones o faltar un día a la iglesia o asistir a un congreso, ¿te obligan a pedir permiso? En cuarto lugar, en tu iglesia, tu pastor se jacta de la obediencia. Tu pastor se jacta de la obediencia a lo que pide de sus ovejas. Y en quinto lugar, en tu iglesia, los servidores en general son groseros, exigentes, autoritarios. O bien te enseñan y te obligan a ayunar, porque de lo contrario pues Dios no te escucha. Esa petición, ese anhelo, ese deseo, no se te va a conceder a menos de que ayunes, a menos de que te desveles orando y llorando y llorando, o someterte al calor o frío en las reuniones. Si es así, cuidado, porque de esto es precisamente de lo que está hablando el apóstol Pablo. Esclavizan, devoran, se aprovechan, se enaltecen y maltratan. Cuidado. Y 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que a otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Vamos a leerlo en la siguiente versión, que es mucho más claro. Me da vergüenza decirlo, pero nosotros no nos atrevemos a tratarlos así. Pero ya que otros se atreven a presumir, yo también lo voy a hacer, aunque sea una locura. Obvio, queda mucho más claro en esta versión. Es decir, el verdadero ministro de Cristo de ninguna manera se atrevería a tratar de esta manera a la iglesia. Jamás la esclavizaría, jamás la devoraría, abusaría de ella, jamás tomaría de ellos, jamás enaltecería, jamás la maltrataría. El verdadero ministro no lo haría. Los apóstoles, a pesar de tener la autoridad delegada por el mismo Señor Jesucristo, nunca abusaron de su autoridad para con la iglesia. Al contrario, fue tratada como la prometida, como la futura esposa de Cristo. Claro que fue corregida, porque no se trata de tratar a la iglesia ahora con pincitas, porque no se me vayan a ofender. No. Fue corregida. Fue corregida en aquellas cosas en que era necesario hacerlo, pero siempre siguiendo el consejo de Pablo. ¿Cuál? Este que dice en 1 Timoteo 5, del 1 al 3. Cuando corrijas, aquí viene, a la iglesia, y habla ahora de quiénes formamos la iglesia. Cuando corrijas a un anciano, no lo regañes. Al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Cuando corrijas a un anciano, no lo regañes. No lo regañes. Trátalo como si fuera tu papá. Trata a las ancianas como si se tratara de tu propia madre. Y a las jóvenes, pues trátalas con todo respeto, como si fueran tus hermanas. Ayuda a las viudas que de veras necesiten ayuda. ¿Ok? Este es el consejo de Pablo. ¿Para qué? ¿Se tiene que corregir? Sí. ¿No se puede tratar a la iglesia con pincitas? No. Pero se tiene que tratar con respeto a los miembros de la iglesia. Sin regaños, sin gritos, sin abusos, sin insultos.
sin prepotencia, sin orgullo, sin soberbia, sin enseñorearse de la iglesia como si fuera nuestra y nosotros fuéramos salvadores de la iglesia. Eso es lo que está hablando Pablo. Pero todos estos falsos, eso es lo que hacían. Y no solamente eran tolerados, sino eran acogidos, bien recibidos y se sometían a ellos. Y él dice, creo que nuestro error me da vergüenza, pero nosotros no nos atrevimos, en verdad, no nos atrevimos por temor al Señor a tratarlos así. Y continúa diciendo, pero ya que otros se atreven a presumir, yo también lo voy a hacer, aunque sea una locura. Es decir, él termina este pasaje advirtiéndonos que ahora nos va a presumir de la misma manera que lo hacían los falsos, aunque ya nos dejó claro que es una locura. Pero esa presunción que él va a dar para que vean que aún en la carne era superior a esos superapóstoles, ¿sí? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Así que ahí en tu lugar, inclina tu rostro un minuto, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por lo que tú nos enseñas siempre, Dios. El día de hoy, de una manera simple, sencilla, corta, nos has hablado con tanta claridad acerca de esos falsos ministros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros. Y nos has hablado de la forma en que ellos tratan a la iglesia. ¿Cuántas veces, Señor, no hemos visto a los pastores maltratando a sus ovejas? O a los apóstoles modernos, como muchos se hacen llamar, jactándose de la autoridad que tienen sobre sus pastores o sobre sus congregaciones. O exigiendo un respeto que ni siquiera el Señor Jesucristo tuvo que exigir. Dios, en el nombre de Jesús, que abramos los ojos, que alcancemos madurez, que podamos mirar las cosas de tal manera que podamos ser guiados a toda verdad y que podamos apartarnos lo más que podamos, alejarnos de estos falsos que vienen diciendo que son algo cuando en realidad no son nada. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos despedimos, no sin antes, como siempre, recordarte. Nos escuchamos todos los días a través del devocional diario. Los días domingos recibes esa enseñanza dominical. Y todos los lunes, como hoy, recibes tu estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo.